Ok. Este ejercicio, préstame atención por favor, porque esto es ya lo básico de todo lo que se viene adelante. ¿Ah? O sea, si me entienden esto, que en realidad no es difícil, ¿ah? El resto de ejercicios que vengan es la misma lógica. No tiene ciencia este curso. ¿De acuerdo? Vean, me dan este parámetro, me dan este circuito y me dicen que calcule la corriente del circuito y me dicen que calcule el voltaje de todos los componentes. ¿Ok? Entonces, en este caso me han dado la resistencia con su valor ómnico y me han dado la bobina con su reactancia inductiva. Dense cuenta, o sea, es como que me han facilitado un paso. Simplemente eso, me han facilitado un paso. Y acá, ¿yo qué podría decir? El voltaje pico es igual a ¿cuánto? 141,42. Lo que haría que el voltaje RMS sea ¿cuánto? Es otro de la raíz cuadrada de 2. Más o menos 100, ¿no? Más o menos 100. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con el pico o con el RMS? Me conviene trabajar con el RMS. Pero ojo que estoy trabajando con RMS. ¿Ah? Ojo, ¿qué significa? Que todo lo que calcule, ¿qué va a estar? En RMS. ¿De acuerdo? Todo lo que calcule va a estar en RMS. Acá me dan el valor de omega. No. Pero ingeniero, ¿qué hago si no tengo el valor de omega? No pasa nada porque ya te han dado XL. Para calcular XL, ¿a qué era igual? A omega L, que era lo mismo a J omega L. Ya me han facilitado este paso. Si me dan, en vez de XL, me dan L, sí o sí me tienen que dar ¿qué? El omega. Sí o sí me lo tienen que dar, porque si no, no podría calcularlo. Pero en este caso ni siquiera es necesario porque ya tengo este valor. O sea, este paso lo estoy obviando, ¿no? Porque ya existe un valor. ¿Qué otro dato me dan? El ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 0. Eso sí es importante. El ángulo es 0. No es que no exista. El ángulo es 0, claro. Es como que me pongan más 0 grados. ¿No? Es como que me pongan más 0 grados. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿algún problema con eso de la ecuación? Con los datos que tengo que sacar de la ecuación. El periodo y... Claro, no sé la frecuencia y no sé el periodo. Ese es el detalle. Pero es irrelevante. Es irrelevante. O sea, lo único que sé es que no sé cuántas repeticiones hay por segundo. ¿No? Pero el resto sí. Ah, claro. Ahí, si te pido, te tendría que dar el dato, si no, tendría que decir, no es posible calcularlo porque falta información. Ojo que yo hasta esos exámenes tomo, ¿no? Por si acaso, para que no se sientan sorprendidos. O sea, hago problemas que a veces no tienen solución. De verdad. De verdad. Es como que les diga, ahorita no les dé este dato y les digo, ¿cuánto es la impedancia inductiva? ¿O cuánto es la reactancia inductiva? Cuando L vale 100 milihenries. La respuesta sería que no se puede calcular porque no tengo la frecuencia angular, ¿no? Para ese caso. Pero bueno. Sigamos. Ok. Entonces, yo sé que el voltaje es igual a ¿qué? Ojo con esto. El voltaje es igual a ¿qué? Intensidad por impedancia. Acá yo puedo hablar de XL o de XC. No. ¿Por qué? Porque ya hay tanto una resistencia como una reactancia. Entonces, Z, ¿a qué es igual? A la resistencia más la reactancia. Exista una o más reactancias. Por eso no estoy poniendo XL ni XC, simplemente X. Z es igual a la resistencia, que es la parte real, por la reactancia. En este caso, Z, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto es R? 3. ¿Cuánto es la reactancia? Miren, XL, ¿cuánto vale? 4. O sea, ¿esto cuánto vale? 4. ¿Todo esto cuánto vale? 4. ¿Todo esto cuánto vale? 4. Entonces, ¿qué tengo?
¿Qué tengo? J. Mi reactancia es J4. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Mi reactancia es J4. Entonces acá, ¿qué sería? Z es igual a ¿quién? A 3 más J4. ¿Sí? Porque es un dato que te estoy dando. ¿De acuerdo? Mi reactancia es 3 más J4. Ya cambió mi lógica. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un número complejo, ¿no? ¿Eso a qué lo tengo que llevar? A polar. ¿Cómo se lleva un número complejo a polar? Acá que está la parte real, acá que está la parte imaginaria. ¿Qué tengo que hallar para el polar? El módulo y el ángulo. ¿Cómo calculo el módulo? ¿Qué sería? Trigonometría básica. La hipotenusa, ¿qué es igual? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado, o la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? O sea, z, ¿a qué sería igual? Al real al cuadrado más el imaginario al cuadrado, todo en raíz cuadrada. ¿Sí? Y el ángulo, trigonometría básica, ¿a qué es igual? Al arcotangente ¿de quién? Del cateto opuesto sobre el adyacente, o sea, del imaginario sobre el real. Eso lo han hecho en matemáticas, ¿no? Eso lo han hecho. Entonces, ¿yo qué diré? El módulo de z, ¿qué es igual? A la raíz cuadrada ¿de quién? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 y 16 son 25, 5. Claro. Ah, ustedes pueden ingresar el complejo y les da el módulo y el ángulo, ¿sí? ¿Y cuánto sería esto? El ángulo, ¿cuánto sería? ¿El arcotangente de quién? De 4 tercios, ¿no? O sea, 53,13 grados. Entonces, z, ¿a qué es igual? Z, ¿a qué es igual? 5, ángulo de 53,13 grados. ¿Vamos bien? ¿Me dejo entender hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Ok. Entonces, ahora sí, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Qué dato me han dado? ¿Qué dato me han dado? Voltaje. Entonces, ¿qué voy a calcular? La intensidad. ¿La intensidad qué va a ser igual? Al voltaje sobre la resistencia. ¿El voltaje cuánto es? Acá, me olvidé de hacer esto. ¿Cuánto sería el voltaje? 100 en RMS, ángulo de 0, ¿no? 100, ángulo de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? 100, ángulo de 0 grados sobre Z. Sobre Z. ¿Cuánto es Z? 5, ángulo de 53,13. Esto sería 20, ángulo de menos 53,13 grados. ¿Vamos bien? ¿Esto en qué está? En RMS. Entonces, la corriente respecto al tiempo, ¿cuál sería su ecuación? 20, ¿qué? Seno de omega t, porque no sé cuánto es omega, de omega t menos 53,13 grados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Si me ponen esto estamos. Pero ¿por qué ingeniero? ¿En qué estamos trabajando? En RMS. O sea, ¿estos 20 qué son? ¿Estos 20 qué son? RMS. ¿Qué va en una ecuación? El pico. En una ecuación va el pico. Entonces, ¿cuánto debería ser? 20 por la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es eso? 28. Entonces 28,28.
Por eso tienen que saber si están trabajando en RMS o si están trabajando en pico. Si estoy trabajando en pico, todo de frente. Si estoy trabajando en RMS, lo que obtenga, tengo que llevarlo al pico. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender? Ok, y ahora voy a calcular el resto de voltajes. El voltaje en la resistencia, ¿a qué sería igual? A la intensidad por la resistencia, ¿no? ¿Cuánto es la intensidad? No. 20 ángulo de menos 53,13 por la resistencia. ¿La resistencia cuánto es? 3. ¿La resistencia qué ángulo tiene? 0. La resistencia siempre tiene un ángulo de 0. Entonces, ¿esto cuánto sería? 60 ángulo de 53,13. Por lo que el voltaje de la resistencia respecto al tiempo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Esto está en RMS. Entonces, ¿cuánto sería? 84,85. Seno ¿de qué? De omega t menos 53,13 grados. Y el voltaje del condensador, ¿a qué sería igual? Ahí, ¿por qué? Oh, perdón, es una bobina, ¿no? De la bobina es igual ahí por XL. ¿Esto es igual a qué? 20 ángulo de menos 53,13. ¿Por qué? Por este J4, ¿a qué sería igual? 4. El J que habíamos dicho en la clase pasada es ángulo de 90. Entonces, ¿qué sería? Por 4 ángulo de 90. ¿Esto cuánto es? 80 ángulo de 50 son 40, 36 y algo. 36, 87. Por lo que el voltaje de la bobina respecto al tiempo, ¿a qué sería igual? 80 por raíz cuadrada de 2, 113,14 seno ¿de quién? De omega t más 36,87. ¿Está bien? Ahora eso lo voy a dibujar. A ver, muchachos, para mantener el orden, ¿ya? El voltaje lo dibujo en color verde, la corriente lo dibujo de color rojo. El voltaje, ¿qué es? ¿En qué ángulo está? 0, ¿no? Está en 0. ¿Con qué amplitud? ¿Con qué amplitud? 141,42, o sea, más o menos es algo así. ¿A cuánto? 141,42. ¿Esto quién es? VT. Ok. La corriente está ¿qué? Atrasada 53 grados, o sea, por acá, positivo. 53,13 más 180, 233,13. Eso más 180. 413,13. Ok, ¿con qué amplitud? 28, ¿no? Entonces, más o menos algo así. ¿Esto quién es? VT. ¿Con cuánto? 28. A ver, ojo. Este circuito, ¿cuál es? ¿Inductivo o capacitivo? ¿Qué carga tiene? ¿Inductivo o capacitivo? Inductivo. Si fuera inductivo, ¿qué debería pasar? El voltaje debe estar antes que la corriente. Es decir, el verde debe empezar antes que el rojo. ¿Se cumple? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto?
53,13 grados. ¿Por qué no son 90? ¿Por qué no son 90? Porque todos los ejercicios anteriores eran de 90. Sí se cumple, pero ¿por qué no hay 90 grados? Porque no es puro. ¿Por qué? Porque hay una bobina y hay una resistencia. Si fuera solo bobinas, sería 90. Pero si hay bobina y otras cosas, ya no es un circuito puro. Se cumple lo que se dice, pero ya en ángulos distintos. En cualquier ángulo, ya no en 90, en cualquier ángulo. ¿Me dejo entender con este ejercicio, muchachos? Me falta dibujar esto. El voltaje. La resistencia siempre va de la mano con la corriente. Siempre, dense cuenta. La resistencia y la corriente tienen el mismo ángulo. Siempre, toda la vida. Por eso también arranca en menos 53. ¿Pero con qué amplitud? De 84, ¿no? Entonces más o menos sería algo así. Acá hay 84, 85. Y por último, la bobina. ¿Cuánto? 36. O sea, acá, menos 36,8. Menos 36,8 más 90. Menos 36,8 más 180. No, menos esto más 180. 143,2. Eso más 180. 323,2. ¿Con qué amplitud? Esto lo estoy dibujando con color negro. 113, o sea sería... Esto es el voltaje de la bobina respecto al tiempo. ¿Y el azul quién era? El voltaje de la resistencia respecto al tiempo. Ahora, ojo, la ley de Kirchhoff, ¿qué dice? La primera ley de Kirchhoff. Que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. ¿Qué significa? Que la sumatoria de los voltajes que se producen son iguales a la sumatoria de los voltajes que se consumen. ¿Cuántos se producen acá? 1. ¿Cuántos se consumen? 2. Yo debería decir que 141,42 es igual a ¿qué? A la suma de este más este, ¿no? Eso me dice mi lógica. ¿Se cumple? 84 más 113 da 141. No, porque acá hay cerca de 200. ¿Por qué no se cumple la ley de Kirchhoff? ¿Por qué no se cumple? Porque esto es una ecuación. Debería ser en un instante de tiempo. Ojo, ¿a qué me refiero? Yo lo analizo acá, en el segundo 1. En el segundo 1 tengo este voltaje en la resistencia y tengo este voltaje en el condensador. Si sumo estos dos voltajes, debería sumarme ese. No puedo trabajarlo como ecuación, tengo que trabajarlo en un instante de tiempo. ¿Me dejo entender? Y acá más o menos se entiende la lógica, ¿no? ¿Sí? Lo mismo acá. O sea, en cualquier instante de tiempo se debería cumplir Kirchhoff. Pero no como ecuación. Como ecuación jamás se va a cumplir. No en alterno. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, cópienlo.